Bueno, vamos a continuar con nuestra serie que trata acerca de nuestro viaje en este proceso que se llama santificación, y la serie se llama Peregrino. Y el día de hoy yo quiero animarles a que piensen por un momento en la siguiente pregunta: ¿quién eres? Piensa en eso, háztela a ti mismo: ¿quién soy? O como te la preguntaría tu mamá cuando eras adolescente: ¿quién te crees que eres? ¿Se acuerdan? Creo que esa es una pregunta muy importante porque nuestra identidad, tener clara nuestra identidad, hace un impacto muy poderoso en nuestra vida. Porque cuando sabemos quién somos, entonces sabemos qué es lo que debemos de hacer. De nuevo, cuando sabemos muy bien quiénes somos, entonces vamos a tener una clara idea de qué es lo que tenemos que hacer. Piensa por un minuto en cómo responderías tú a esta pregunta. ¿Qué dirías? Soy latino, soy americano, soy pobre, soy rico, soy joven, soy viejo, soy inteligente, soy amado, estoy soltero, estoy casado, estoy divorciado, estoy gordo, estoy chaparrito, estoy alto, soy exitoso, soy un fracaso, tengo esperanza o no tengo esperanza. La verdad es de que en muchas ocasiones nuestra identidad es un tremendo caos. Está en crisis y hay un conflicto. El día de hoy mi reto para ustedes va a ser compartir la perspectiva bíblica acerca de nuestra nueva identidad en Cristo. Así es de que no nos vamos a enfocar para nada en los principios de la psicología popular, porque el día de hoy no vamos a hablar de la autoestima, vamos a hablar de la Cristo estima. Di conmigo: Cristo estima. Así es de que les voy a invitar a que por favor abran sus Biblias en Efesios capítulo 1, del verso 1 al 4, mientras consideramos lo que la Biblia dice con respecto a nuestra nueva identidad. Porque la mejor manera de definir nuestra nueva identidad es iniciando en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, di conmigo: en Cristo. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo, ha llegado el aliviane, llegó la novedad de vida. Lo nuevo ha llegado. ¿Qué ha pasado con lo viejo? Lo viejo ha quedado atrás. ¿Cuándo? Cuando una persona está en Cristo. Y creo yo que como creyentes debemos de tener claridad en esto. Debemos de buscar cuál es nuestra identidad en Cristo. La verdad es que la Escritura, con mucha frecuencia y más que de cualquier otra manera, dice que nosotros estamos en Cristo. Solamente 3 veces en la Escritura se menciona que somos cristianos, pero más de 200 veces se dice que estamos en Cristo. ¿Te das cuenta? Y creo yo que eso es algo que debe de abrir nuestros ojos y nos debe de dar esperanza, porque muchos podemos decir que somos cristianos, pero ¿cuántos podemos decir estoy en Cristo? Esa es otra historia. Cualquiera podemos decir voy a la iglesia o practico esta religión, pero ¿cuántos pueden decir yo vivo en Cristo? Esa es una historia un poquito diferente. Estar en Cristo, vivir en Cristo, significa que en la cruz Jesús cambió nuestro lugar. Y Él se puso en esa posición. La muerte, la vergüenza, la condenación que nosotros bien merecemos, todo se fue a la cruz con Jesús. Y como resultado, todo el perdón, todo el amor, toda la gracia que Jesús tiene como el unigénito Hijo de Dios, como aquel que jamás ha pecado, nos ha sido dada.
¿Y qué es lo que hace eso? Cambia nuestra identidad por completo. Si estamos en Cristo, ahora nuestra posición es la posición de Jesús. Él tomó nuestro lugar en la cruz para recibir el castigo que nosotros merecíamos. Y ahora nosotros estamos en su posición. Somos perdonados. Tenemos redención. Ahora nosotros somos personas amadas por Dios, receptores de la gracia de Dios. Ahora la Biblia nos enseña que Jesús sufrió y murió para que nosotros pudiéramos ser bendecidos y recibir vida eterna. Ahora, si te cuesta trabajo creer ello, déjame preguntarte lo siguiente. ¿Crees que Dios el Padre ama a Jesús? ¿Crees que Él es amable hacia la persona de Jesús? Y que demuestra gracia hacia la persona de Jesús. Recuerda, Jesús cargó el pecado de todos nosotros. ¿Crees que Dios el Padre le mostró gracia a Jesús? ¿Crees que Dios el Padre tiene devoción hacia Jesús? Si tú y yo conocemos la Escritura, sabemos que sí. La respuesta es un absoluto sí. Así es que la buena noticia es de que si estamos en Cristo, nosotros estamos en la posición de Cristo. Somos amados por Dios el Padre como Cristo es amado. Si estamos en Cristo, somos bendecidos como Cristo es bendecido. Somos aceptados como Cristo ha sido aceptado. Y lo que necesitamos nosotros es ver eso, dejar de lado lo que oscurece, lo que no nos permite ver esta realidad para que podamos vivir nuestra nueva identidad en Cristo, para que podamos darnos cuenta que por fin somos libres de la condenación. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Libres de culpa. Libres de tener que practicar pesadas religiones. Mis hermanos, mis hermanas, no necesitamos nosotros ganarnos el favor de Dios haciendo esto o haciendo lo otro para ser salvos. Porque en Cristo somos libres para disfrutar todo lo que Él ha hecho disponible para nosotros. Somos libres para vivir nuestra nueva identidad en Cristo. Somos santos. Somos santos. Efesios capítulo 1, la primera parte dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios a los santos. ¿Quiénes eran los receptores? La iglesia de Éfeso. Y así se dirige el apóstol Pablo a ellos, les dice a los santos. Y ya vimos nosotros el significado de la palabra santo. Significa que una persona es apartada para los propósitos de Dios, que vive para los propósitos de Dios. Eso es lo que somos. Somos santos. ¿Lo puedes ver? Así como los efesios son llamados santos, nosotros si estamos en Cristo somos santos también. Hemos sido apartados para los propósitos de Dios desde el momento de nuestra salvación. Posicionalmente delante de Dios somos santos. Esa es nuestra nueva identidad. En Cristo tenemos una nueva identidad. Antes teníamos otra identidad. El borracho, el mujeriego, la chismolera. En fin.
En Cristo tenemos una nueva identidad. Y de esa identidad viene entonces el deseo de perseguir los propósitos de Dios. Date cuenta el contraste con cómo piensas. Si tú te identificas como un cristiano mediocre, como alguien que ahí anda nomás regándola, como alguien que ni siquiera sabe si es salvo, como alguien que no sabe si cuando venga el Señor se va a ir con él o no, entonces ahí tienes la calidad de vida que persigues. Pero si vives entendiendo que tu nueva identidad en Cristo es que eres santo, vas a perseguir los propósitos, los planes de Dios. Porque no te puedes quedar corto con lo que Dios dice acerca de ti. No es lo que los demás dicen acerca de ti, es lo que Él dice acerca de ti y de ti y de ti y de ti y de ti. Tú eres santo, apartado para mis propósitos. Y cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, él entiende muy bien que lo que debemos de perseguir como cristianos es una vida fructífera, es una vida que refleje nuestra nueva identidad, es una vida que refleja la gloria de Dios. ¿Recuerdas? Por eso el apóstol Pablo comenzó su carta a los Efesios recordándoles que como creyentes ahora ellos están en Cristo. Ellos están en Cristo. Y les dice desde el inicio lo que significa estar en Cristo. Y la primera cosa que les menciona es de que en Cristo somos fieles a Dios. Versículo 1 y 2 de Efesios capítulo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. No fieles de Cristo Jesús. No se está refiriendo a aquellos que solamente siguen. No, dice aquellos que están en Cristo Jesús. Fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Así es de que ahí tienes, en Cristo somos fieles. Sin Cristo, ¿cómo andamos? ¿Cómo está nuestra fidelidad sin Cristo? En todas las áreas muchas veces estamos débiles en esa gran virtud, pero en Cristo podemos ser fieles. Ahora déjame te pregunto, vamos a ser honestos aquí. ¿Alguno de ustedes, alguno de nosotros nos hemos alejado de Dios? ¿Alguna vez has sido inconsistente en tu caminar espiritual? Si la respuesta es sí, entonces, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón mi vida cristiana es tan sube y baja? Y no que haya luchas y pruebas y tentaciones y que de repente todo está bien. No. Mi devoción está por los suelos y a veces por arriba. ¿Por qué? ¿Por qué razón? En algunas ocasiones me he alejado de Dios y he sido inconsistente en mi caminar con Cristo. Solamente hay una respuesta para esto. Como creyente, si has sido inconsistente, si te has alejado de Dios, es porque en esos tiempos te has olvidado de quién eres en Cristo. Y quieres adoptar una identidad que no es la tuya. Solamente manteniendo en mente quiénes somos, vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer, debemos de hacer. Así es de que por favor no olvidemos
que en Cristo somos fieles. Yo no tengo fuerza de voluntad. Yo no soy una persona que puede estar comprometido de esa manera. Yo no soy alguien que cumple su palabra todo el tiempo, pero en Cristo soy fiel. No por nada, el apóstol Pablo dice en otra carta, todo lo puedo. ¿Verdad? En Cristo. Pero si andas en Esteban, olvídate. Si andas en Francisco, si andas en Miguel, si andas en Armando, si andas en Mo, si andas en la plena carnota de tu persona, ahí te ves. Pero en Cristo somos fieles. Y cuando no estoy siendo fiel, tengo que preguntarme si mis acciones son consistentes con mi nueva identidad o si siquiera tengo una nueva identidad. En Cristo podemos ser fieles al Señor. Podemos vivir una vida consistente y perseverante. La pregunta es, ¿estás en Cristo? ¿Tienes un Salvador? ¿Estás experimentando lo que el apóstol Pablo aquí menciona? La gracia y la paz de Dios en tu vida. Porque solamente en Cristo podemos ser fieles a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo es fiel. Él nunca se rebeló. Él nunca pecó. Él nunca hizo nada malo. Él fue perfecto. Solamente Cristo Jesús ha sido fiel. Y Él es fiel a nosotros. Es la fidelidad de Jesús hacia nosotros que nos permite ahora ser fieles a Él. De nuevo, la fidelidad de Jesús hacia nosotros es lo que ahora nos habilita de poder ser fieles a Él. Así es de que ahí tienes, Dios nos está diciendo aquí que en Cristo somos fieles, que en Cristo podemos ser fieles. Y la segunda cosa que el apóstol Pablo dice en este pasaje es que en Cristo somos bendecidos espiritualmente. Mira el versículo 3, mi versículo favorito, ya lo saben. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos espiritualmente bendecidos. Por favor, escucha la palabra del Señor. En Cristo tú eres bendecido. En Cristo somos bendecidos. En algunas ocasiones eso va a ser financieramente, en algunas ocasiones va a ser emocionalmente, en algunas ocasiones va a ser físicamente, pero todo el tiempo espiritualmente somos bendecidos en Cristo, todo el tiempo. Hemos sido bendecidos con la justificación de Cristo. Hemos sido bendecidos con el amor de Cristo. Hemos sido bendecidos con el perdón de Cristo. Hemos sido bendecidos con la vida eterna en Cristo. Ahora una cosa tenemos que reconocer. No merecemos nada de esto. No lo merecemos. Si somos honestos, lo que merecemos es el infierno. Por eso, todo lo que tenemos en Cristo lo consideramos
bendición. Somos bendecidos. Di conmigo, soy bendecido. Y quiero ser muy cuidadoso en la manera como digo esto, porque no quiero que aflojemos en nuestro caminar con el Señor. No quiero que sigamos persiguiendo con ánimo lo que el Señor ha preparado para nosotros. No quiero que dejemos de estar creciendo y madurando. Pero lo que sí quiero es que tengamos una actitud de agradecimiento. Eso es lo que deseo. Que vivamos nuestra vida cristiana agradecidos. Porque en algunas ocasiones estamos ciegos a las bendiciones del Señor. No es que las bendiciones del Señor no estén ahí. Esas bendiciones son reales. Todo lo que la Biblia dice que tenemos en Cristo, ya lo tenemos. Y hay muchas bendiciones que personalmente disfrutamos, que están ahí y no las vemos. Tenemos personas a nuestro alrededor, tenemos comida, tenemos techo, tenemos tantas cosas buenas, somos bendecidos. ¿Por qué no lo vemos? Bueno, porque estamos enfocados en que queremos más y más y más y más. Lo tenemos todo, pero queremos más y más y más y más. Nos olvidamos de apreciar y de glorificar a Dios por lo que Él ya ha proveído para nosotros. La verdad es de que en Cristo estamos tremendamente bendecidos. Amén. Finalmente, en Cristo somos escogidos para ser santos y sin mancha. Versículo 4. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la creación del mundo. Antes de que siquiera tú existieras. Antes de que Cristo viniera a morir por ti. Antes de que hubiera cualquier cosa que existe, Dios ya te había escogido. Para ser santo y sin mancha delante de Él. Ahora, antes de continuar, quiero mencionarles que algunos creyentes aman este pasaje, les encanta este pasaje de la Escritura, y a otros creyentes no les gusta mucho. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué vamos a hablar de esto? Aunque muchas veces no sea del gusto de algunos de nosotros, porque está en la Biblia, y si está en la Biblia tenemos que lidiar con ello. Pablo dice que en Cristo somos escogidos y somos sin mancha. ¿Alguna vez te han escogido? ¿Te acuerdas cuando eras morrillo y malo para los deportes y nadie te quería en su equipo? Y de repente el capitán del equipo era tu amigo, y por ser tu amigo te escogía a ti primero. Déjenme platicarles que a mí alguien me ha escogido además de Dios. Mi esposa, Jemima, ella me escogió. Por esa razón tengo una esposa, porque ella me escogió a mí. Ella me ama, quiero creer. Ella me escogió. No era yo mejor que ninguno de los otros muchachos que andaban atrás de él. Y a lo mejor cometió un error en escogerme a mí. Bueno, la verdad no lo creo. Pues miren nomás, o sea. Ok.
La buena noticia es que ella no estaba buscando al más inteligente, al más rico, al más bien portado o al más guapo. Ella me escogió a mí. Y yo estoy seguro que con esa idea en mente, tú entiendes entonces cómo me debo de sentir yo, cómo me siento. Eso me hace sentirme extremadamente feliz, extremadamente contento. Dios te ha escogido. Este pasaje no dice que ha escogido a uno sobre los otros. No, no, esto es personal. Esto se trata de ti, de ti. Dios te ha escogido. Y solamente así las relaciones pueden funcionar y pueden ser saludables. Porque debido a que mi esposa me ha escogido ahora, yo la amo a ella. Y nuestra relación puede funcionar de la misma manera. El Señor te ha escogido por su gracia. Eres escogido en Cristo. Y esto no quiere decir que eres mejor que nadie más. No somos los más inteligentes. No somos los mejores. No hemos buscado a Dios por nuestra propia cuenta. Él nos ha escogido para salvarnos, para amarnos, para adoptarnos. En Él somos escogidos. Ahora yo entiendo cuál es la razón por la que a algunos creyentes no les gusta este pasaje de la Escritura. No tienen una afinidad por esta verdad bíblica. Y es porque ellos piensan, ellos creen que si le decimos a la gente esta verdad, entonces la gente va a empezar a pecar a diestra y a siniestra. Pero la realidad es de que aquellos que están en Cristo viven para los propósitos de Dios. Primera de Pedro 2:9. Ustedes son linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo que pertenece a Dios. Y luego viene un para. ¿Cuál es la razón? No es para que andes de bonito diciendo, oh, yo fui predestinado desde antes de la creación del mundo. ¿Para qué, papá? ¿Para qué, mi hermano? ¿Para qué, mi hermana? ¿Cuál es la razón? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que reflejen la gloria de Dios, para que al hacer expuesta su nueva identidad en Cristo, otros puedan venir a Cristo Jesús. Esa es la razón por la que el Señor nos ha escogido. Escúchenme por favor, aquellos que creen que son escogidos por el Señor, aquellos que se apropian de esta verdad bíblica, son personas muy agradecidas por Cristo Jesús, son personas que están enamorados de Cristo Jesús, son personas que no quieren abusar su nueva identidad. Por el contrario, aquellos que abrazan su nueva identidad viven en completa devoción al Señor.